Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde estéis conectándoos. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar que tenemos hoy de diversidad subjetiva o Subjective Diversity, como tenéis por ahí en la convocatoria. Me presento, yo soy Berta San Martín de la Everest University y hoy me toca moderar esta especie de mesa redonda que tenemos, que si habéis visto la agenda vamos a tener la participación en primer lugar de Flora García Mesa, que es la Global Head de People de todo Everest. Después de darnos su visión concretamente de cómo llevamos la diversidad y la inclusión dentro de la compañía, tendremos la intervención de Dina Álvarez, de UK, que lleva toda la parte de Employee Experience y que nos contará un poco en qué consisten los sesgos, cómo a veces podemos sentir que nos discriminan o que nosotros o nosotras discriminamos a otras personas, etcétera. Ahí un poquito para ir entrando en materia. Y a continuación tenemos 3 personas que van a hacer el panel de ponencias y que estarán compartiendo sus experiencias y sus opiniones sobre distintas preguntas que plantearemos en tema de perspectivas de la diversidad. ¿Cómo siento yo? Si discrimino, si he sido víctima, si puedo llegar a darme cuenta o no de mis sesgos, etcétera. Esperamos que os resulte de interés. El lunes, para la gente que pudisteis verlo, tuvimos la misma experiencia, pero en inglés, y la verdad es que tuvo bastante éxito. Al terminar este webinar también lo colgaremos en los hits de Knowler para la gente que quiera volver a verlo, compartirlo, lo que sea. Y nada, deciros que de momento ya somos 123 personas conectadas. Así que durante la próxima hora, de momento, os dejo en manos de Flora y cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, por favor, tenéis un chat de preguntas y respuestas en el cual podéis ir apuntando: hola, me conecto desde no sé dónde, hola desde, no sé, desde Perú, desde Barcelona, desde donde estéis. Y cualquier duda o pregunta las iremos recogiendo y las contestaremos al final de la sesión. Así que muchas gracias y Flora, adelante con la pantalla. ¿Estoy? ¿Me veis? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por conectaros y daros la bienvenida a este que es el segundo webinar que hacemos ya dentro del ciclo de webinars de diversidad e inclusión dentro de Everest. Compartiros que cuando lanzamos todo esto, una de las preguntas que nos hicimos sobre todo es por qué lo lanzábamos, ¿no? Y quiero compartiros también la visión que tenemos en Everest, tanto de la diversidad como de la inclusión. Y lo primero es que, lejos de verlo como un problema a resolver, que es como nos hemos encontrado en algunas ocasiones que se aborda, lo vemos como una enorme oportunidad y una ventaja competitiva para sacar lo máximo de lo que somos todos nosotros. Y más, aunque todos los webinars se llaman diversidad e inclusión, más que hablar de diversidad e inclusión, nos gusta hablar de uniqueness, ¿no? De aquello que nos hace único y diferente a cada uno de nosotros y cómo desde ahí somos capaces de crear valor al entorno en el que estamos trabajando y entregarlo en nuestro proyecto, en nuestro cliente, en nuestra sociedad, ¿no? Cuando tienes esta mentalidad a la hora de abordar la diversidad y la inclusión, pues en vez de estar preocupado por hacer cajitas, ¿no? Las diferentes cajas en las que todos queremos entrar o a todos nos intentan poner, nuestro objetivo es trabajar mucho más en el contexto. De hecho, pensando en esas cajas mentales, ¿no? Muchas veces hacemos la broma cuando hablamos, ¿no? Oye, ¿a qué caja voy? ¿Voy a la caja de mujer? ¿Voy a la caja de ejecutiva? ¿Voy a la caja de madre de 3 hijos? ¿En qué caja voy? Y en el fondo nos damos cuenta que todos tenemos lo que nos hace únicos y que es diferente. Y que no tienes por qué adscribirte a una caja, sino que la clave de todo esto es crear un contexto donde nosotros podamos sentirnos tal cual somos, auténticos, completos, y lo podamos expresar así en nuestro día a día y pongamos a jugar y al servicio del resto toda nuestra singularidad y nuestras fortalezas. Y también por eso, pues en vez de estar muy ocupados en establecer millones de reglas que tenemos que seguir, pues justamente el objetivo, y forma parte este webinar de eso, es elevar el nivel de conciencia que tenemos que tener todos nosotros sobre esta singularidad, sobre esta diversidad, sobre esas diferentes formas de pensamiento
y cuanto más elevemos nuestro nivel de conciencia, más abiertos vamos a estar a poder incluirlo ya que esto forme parte de nuestra realidad y sacar el máximo valor de todo esto. Y en este camino, que no es un camino sencillo, porque al final pues es mucho más fácil, ¿no?, hablar con la gente que piensa igual que tú o que ha tenido las mismas experiencias vitales que tú. En este camino para mí hay dos palabras clave. Una palabra es respeto, porque, bueno, pues a veces se tiende a juzgar y a veces pues a no respetar, ¿no? Entonces siempre lo primero somos seres humanos y nos tenemos que tratar con respeto los unos a los otros. Y la segunda palabra clave es curiosidad, porque qué bonito es, ¿no?, cuando te encuentras con alguien que a lo mejor en una primera instancia has tendido a ejercer un juicio del tipo que sea. Y si transformas ese juicio por la curiosidad de qué habrá detrás, por qué pensar así, por qué realmente hace una aportación de valor desde esa perspectiva o por qué ha tomado esa decisión desde esa curiosidad abierta, pues nos enriquecemos todos nosotros en primera persona y también generamos esos entornos mucho más seguros, mucho más abiertos y donde pues conseguiremos lo que todos queremos, ¿no?, que es venir a trabajar a Everis contentos con el trabajo que estamos haciendo y poder mostrarnos tal cual somos, con seguridad, con respeto y con curiosidad. Y así es como nos aproximamos a los diferentes ejes de la diversidad y la inclusión en Everis. Y nada, y que disfrutéis mucho de esta mesa de lujo. Gracias. Genial, Flora. Pues muchas gracias por tu aportación también. Solo decir de momento que ya tenemos casi 200 personas conectadas escuchando y nos van saludando desde un montón de sitios, desde Madrid, Barcelona, Chile, desde Lima, desde Zaragoza. Hay un poco de todo hoy, la verdad. Y respecto a lo que tú nos comentabas, me gustaría subrayar especialmente ese punto de respeto y de no juicio, de cómo miramos a la diversidad desde esa perspectiva cambiante, ¿no?, de hacerme una especie de clic en la mente con el respeto y la curiosidad, que miremos siempre desde ahí. Estupendo. Entonces, si os parece, vamos a dar paso ahora a Dina Álvarez, que nos va a hablar un poco de ese respeto y esa curiosidad. Parece que de primeras podemos tenerlo muy fácilmente, pero cuando los sesgos inconscientes asoman, ¿qué hacemos con ellos, no, Dina? Así que adelante, cuando quieras. Hola, hola a todos y gracias por conectaros. Respecto a estudios, respecto a los estereotipos, los prejuicios, los sesgos, ya sabéis que hay muchísimos estudios, muchísimos informes de diferentes autores que concluyen en que tienen un carácter cultural, un carácter social, pero que realmente crean un obstáculo en las opciones personales y en las opciones profesionales de las personas. Por ejemplo, en el imaginario colectivo, si pensamos en el prototipo del profesional STEM, diremos que es un hombre un poco friki, sin mucha vida social, introvertido. Y claro, estos estereotipos además están reforzados por programas de televisión como The Big Bang Theory. Entonces, el problema no es el estereotipo en sí, el problema es que cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros nos proyectamos en el futuro y visualizamos cómo seremos nosotros en esa situación concreta. Si hay una coincidencia entre nuestra percepción sobre nuestra propia imagen y esa imagen de futuro, esa imagen prototípica, consideraremos elegir eso. Y si no, no. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Los sesgos ocurren porque nuestro cerebro necesita utilizar atajos para procesar la información y estos atajos pues, se refuerzan con esta estandarización social que os comentaba. Y es verdad que a menudo asumimos, por ejemplo, que determinadas personas tendrán éxito porque encajan en lo que nuestros modelos mentales creen que son el grupo dominante mundial. Estos atajos que utiliza el cerebro y que los usamos principalmente para reducir incertidumbre y para llenar piezas de información, se utilizan
por nuestra propia salud mental. O sea, hay que pensar que nosotros recibimos 11 millones de piezas de información en cada segundo, 11 millones. Entonces, todas estas piezas de información que recibimos son procesadas, son filtradas y van pasando por nuestras percepciones, por nuestras interpretaciones, por nuestra preferencia, por la atención selectiva. Y de estos 11 millones solo recopilamos entre 40 y 50 piezas de información. Claro, esto es lo que causa estos sesgos cognitivos, que al final son un error en el pensamiento, en el sentido de que vamos estableciendo juicios de lo que consideramos que sería deseable, de lo que consideramos que sería correcto. Y claro, y el problema también aquí sería que cuando nosotros utilizamos un estereotipo, extendemos ese estereotipo a cada una de las personas que para nosotros encajan en esta categoría. Hay más o menos unos 200 sesgos cognitivos estudiados. Y hay una clasificación que es interesante, bueno, porque nos ayuda un poco a entender cuándo se producen estos sesgos. Y son exactamente, digamos, son 4 en función de su utilidad. Entonces, estas 4 situaciones serían, pues primero, que tengamos muchísima información y tenemos que filtrar, ¿no? Entonces, aquí está claro. Luego, cuando tenemos que darle sentido a lo que nos rodea, o sea, solamente tenemos un pedazo de información y necesitamos entender lo que nos rodea. Entonces, vamos llenando los vacíos con cosas que ya tenemos, con lo que llamamos nuestros modelos mentales o nuestros mapas mentales. También cuando tenemos que actuar muy rápido, estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por la información y no podemos paralizarnos. Entonces, utilizamos estos sesgos para poder actuar rápidamente. O sea, hay que pensar que los seres humanos, y yo creo que esto es interesante, los seres humanos, bueno, pues somos animales. Entonces, esta capacidad de actuar rápidamente ante la incertidumbre, nos ha permitido poder ir sobreviviendo como especie a lo largo de los siglos. Y luego, por supuesto, cuando tenemos que seleccionar qué recordar y solamente podemos recordar algunos bits de información, pues probablemente lo que hará nuestro cerebro será elegir aquellos que creemos que serán más útiles en el futuro. Entonces, con esta explicación que os acabo de dar, lo que intento explicaros es un poco cuándo, para que veáis un poco cuándo nuestro cerebro utiliza la heurística, cuando utilizamos estos sesgos, pero también es importante entender el para qué o el cómo los usamos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple de cómo nosotros solemos aplicar estos filtros en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy simple sería, para que veáis cómo procesamos la información, ¿no? Tengo un estímulo y es, alguien me ha regalado una toalla rosa. Este estímulo provoca una cognición en nosotros, que es, vale, el rosa es un color de chicas, porque las niñas, históricamente, se las ha vestido de rosa. Entonces, esta cognición que tenemos provoca una emoción en nosotros, que es odio el rosa, y esta emoción produce una respuesta conductual. No voy a usar toallas rosas. Claro, a menudo nosotros pensamos que tenemos este control consciente de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, pero es verdad que nuestros pensamientos inconscientes a veces están en control de nosotros. Hace muy poco la Universidad de Columbia hizo una investigación con 28 personas, las pasó por una resonancia magnética y les pedían que hicieran 3 tareas muy simples. Y lo que la Universidad de Columbia descubrió es que efectivamente las personas están sesgadas por experiencias pasadas para tomar decisiones, incluso decisiones a futuro. Entonces, muchas veces sesgamos las experiencias no solo presentes sino futuros en base a, pues eso, a ideas preconcebidas o estereotipos percibidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, cómo percibimos cada uno, estas cogniciones, estos estímulos, o más bien
estos comportamientos son diferentes en cada persona, o sea, cada uno tiene su propio pasado y cada uno tiene sus propias cogniciones. Y esta manera de entender estos estilos cognitivos y son específicos, son individuales, pues a esto se le llama neurodiversidad. O sea, la neurodiversidad se refiere a las diferentes maneras que el cerebro tiene para trabajar, para interpretar la información. Es decir, que naturalmente cada persona piensa de manera diferente. Es decir, todos tenemos diferentes intereses, todos tenemos diferentes motivaciones. Por supuesto, naturalmente todos somos mejores haciendo unas cosas que otras, pero es importante saber esto, es importante entender que es que además cada cerebro, cada persona utiliza un procesamiento de información diferente. Y es importante porque saber cómo trabajamos, saber cómo procesamos la información nos ayuda a que podamos colaborar, a que podamos trabajar juntos, a que nos adaptemos a las necesidades de cada persona, a que entendamos que todos somos diferentes, que todos somos únicos y que en esta autenticidad va o reside nuestra propia grandeza. Nosotros utilizamos o hemos intentado incluir esta mentalidad, este mindset, incluir la neurodiversidad a través de la rueda de Loden. Y la rueda de Loden lo que hace es intentar trabajar en descubrir lo que define a cada individuo y los explora a través, sobre todo para evitar que se puedan formar barreras y mejorar las relaciones y las comunicaciones. Y la rueda de Loden, Loden lo que hace es identificar dos dimensiones. Las dimensiones primarias, que son todas aquellos, la diversidad en cuanto a valores, en cuanto a autoimagen, en cuanto a percepciones de los demás, y luego las dimensiones secundarias, que serían todo lo que define la identidad social del individuo. Nosotros creemos en Everis en esto, creemos que tenemos que ser conscientes de nuestros propios sesgos, de nuestros propios estereotipos y ser capaces de comprender esta neurodiversidad, porque si no tendremos percepciones erróneas, podremos llegar a conflictos y podremos malinterpretar a otros o incluso, bueno, pues ignorarlos o devaluarlos. Creemos al contrario que si somos conscientes de nuestros propios sesgos, si pensamos en esta neurodiversidad, empezaremos a establecer proactivamente lo que podemos hacer para apoyar a los demás y para nosotros mismos, porque también es importante que nosotros levantemos la mano, digamos lo que necesitamos, digamos qué tipo de entorno necesitamos para poder brillar. Entonces, en lugar de etiquetar a las personas, como decía Flora, en lugar de etiquetar a las personas, lo que tenemos que tratar es de ver a cada individuo, cada ser humano, como un ser humano único, como un ser humano grande. Y de esta manera podemos hacer los ajustes, implementar lo que ayude a nuestros compañeros, lo que ayude a nuestros colegas a satisfacer sus necesidades y que podamos llegar a trabajar de manera colaborativa. Y esta es la mejor manera de ayudar a las personas a florecer y es el camino que creemos que debemos seguir para tener el éxito, tanto como individuos, como empresa y como sociedad. Tengo un pequeño vídeo para vosotros que espero que... ¿Verdad? Sí, cuando quieras lo lanzamos. Ya. Perfecto. Se va a ver en inglés, ¿vale? Pero le dejamos los subtítulos en español y cualquier problema de sonido o lo que sea, por favor, nos comentáis, ¿vale? Un momentito. Vale.
Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, if you're doing it right, it doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Bien, pues ahora, después de toda esta pequeña introducción de qué son los sesgos inconscientes, que ya hemos tenido alguna pregunta al respecto, que iremos contestando al final, y después del vídeo me gustaría introducir también a las personas que van a formar parte de nuestros panelistas. En primer lugar, me gustaría presentaros a Xavi Rovira, que es director de la oficina de Barcelona y también responsable global de SAP, y junto a él vamos a tener también a Inés Pérez, que lleva casi 2 años en la oficina de Londres, en UK, y en el área de tecnología. Y además vamos a tener a Ana Carandell, también de la oficina de Barcelona, que se ocupa de la parte de talento, mejora del talento, etcétera, y procesos dentro de la compañía. Y además está moviendo todo el tema de diversidad e inclusión desde la oficina de Barcelona. Así que, sin más, Xavi, me gustaría invitarte el primero, así que bienvenido. Y la primera pregunta para ti, me gustaría que además las personas que tenemos conectadas tengáis en cuenta que si tenéis papel y boli a mano y os apetece ir contestando a las preguntas por vuestra propia cuenta, es decir, si os apetece hacer las reflexiones que vamos a ir hablando con los diferentes panelistas, adelante, y que lo que queráis compartir por el chat es más que bienvenido. Así que, Xavi, me gustaría preguntarte si te has parado en algún momento a pensar en tus propios sesgos, si has hecho algún ejercicio de traerlos a conciencia y cómo ha sido esto. Pues sí, gracias Berta, gracias a todas y a todos los que os habéis conectado. Déjame romper 30 segundos el guión, impresionante el vídeo. Yo soy papá de un niño, Gabriel,
Espero que cuando le haga la pregunta un día de estos, bueno, vamos a ver si la educación que le estamos dando, que le estoy dando entre todos, hace que la respuesta sea la que tiene que ser, ¿no? Sí me he parado a pensar en mis propios sesgos. Ahora que llevo un poco de tiempo, unos cuantos meses, casi un año como director de la oficina de Barcelona, pensando en temas de diversidad e inclusión, pues me he dado cuenta de que tengo incorporados en unos momentos u otros casi todos los tipos de sesgos, ¿eh? No sé si todos, pero sí algunos, o al menos en algunas ocasiones. Menos el de aversión al riesgo, y porque creo que he aprendido a evitarlo en Everest, pues en ocasiones trato de confirmar ideas preconcebidas que tengo formadas. O en otras situaciones hago juicios de valor sin tener en cuenta hechos y no ideas o valoraciones, ¿no? O sin escuchar a todas las partes. O a veces me doy cuenta a posteriori de esas situaciones que he afrontado sesgadamente, que en el momento en curso pues no eras consciente. Yo diría que aparte de este último año en el que como director de la oficina de Barcelona he tomado conciencia de la importancia de trabajar no solo en Everest, sino también personalmente los temas de diversidad e inclusión. Pensad que en Barcelona somos más de 3.500 personas, mujeres, hombres, diversas generaciones, 44 nacionalidades y culturas. Pues yo diría que he ido siendo consciente progresivamente durante toda mi vida. Tengo 48 años y de los 3 a los 18 fui al mismo colegio del mismo barrio a 10 minutos de mi casa. Y los primeros 14 años solo éramos chicos en el colegio. A los 15 ya éramos chicos y chicas en clase, no muchas, pero ya había chicas. Y fui a la universidad 5 paradas de metro de mi casa, en el mismo barrio. Y fue allí donde empecé a ver personas hasta cierto punto de todo tipo y procedencia. Y a los 26 cogí mi primer avión. Entonces, como veis, en el primer tramo de mi vida, mi entorno era muy homogéneo, bastante monocolor, ¿no? Y a partir de los 20 y tantos fue cuando empecé a ver la riqueza de la diversidad y el hecho de que tenemos que trabajar para tener la mente abierta frente a aquellos distintos a nosotros. Qué bueno, Xavi. Además, me gusta mucho que hayas hecho como esta especie de recapitulación, ¿no? De volver a pensar al final, en toda mi historia, cuándo, en qué momentos he podido tener sesgos y no he sido consciente de ello. Precisamente ese es un poco el ejercicio que queremos hacer, porque de ahora en adelante como que lo tenemos más presente, ¿no? Pero el hacerlo presente con algo ya ocurrido no es tan sencillo a veces. Pues muchas gracias también por participar en esto y en breve volvemos a ti también. Ahora me gustaría darle la palabra a Inés Pérez y hacer la misma pregunta. ¿Cuándo has sido consciente, Inés, de tus sesgos? ¿Cómo? ¿Y qué ha supuesto para ti? Buenas tardes en Londres. Primero daros las gracias por tenerme aquí en este panel tan interesante y con un tema tan importante que a mí me gusta mucho, la verdad. Pues sí, yo de verdad que tengo un montón de sesgo y no me había dado cuenta de ello hasta hace solo 3 años. Sinceramente, supongo que no lo podemos creer, ¿no? Porque tú dices, pues si es que estás viviendo con ellos cada día, ¿no? Pero no me había dado cuenta. Me di cuenta en un viaje en Nepal, estaba en un templo. Fue muy curioso porque había un señor que era un señor de mediana edad, más o menos, y estaba hablando con todo el mundo, súper simpático, súper atento, súper amable. Claro, ¿yo qué hice? Salí corriendo. Salí corriendo de ese señor lo más lejos que pude porque yo no quería que viniera a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que este señor me iba a pedir algo a cambio cuando terminara de hablar conmigo. Ya empiezo con mis propios sesgos, ¿no? Pues un poco más tarde luego me di cuenta, o bueno, alguien me contó, o hablando con él, que este señor era una persona, un profesor de una universidad y que su único propósito era mejorar su inglés. Por eso venía todos los días al templo a intentar hablar con todo el mundo en inglés para mejorar su inglés. O sea, yo me sentí, la verdad, que bastante mal pensando en, mira cómo lo he prejuzgado sin conocerle y sin saber qué tenía de esta persona detrás, ¿no? Y evidentemente es algo que yo no me había plantado en la vida. Pero bueno, a partir de ahí he empezado a pensar en todos los sesgos que tengo en mi cabeza, evidentemente.
Genial, ¿no? Que llegue como a ese despertar un poco y el hecho de ir poniendo conciencia. Esto cuando descubrimos un sesgo, yo creo que funciona un poco como cuando, por ejemplo, decides que te vas a comprar un coche pues, de color blanco y empiezas a ver coches blancos en todas partes, ¿no? Pues esto igual, descubres un sesgo y lo vas viendo repetido en todas partes, en ti y en otras personas, ¿no? Efectivamente. Así que, pues muchas gracias, Inés. Pasamos ahora con Ana Carandel también. Cuéntanos, Ana, también para ti, ¿qué sesgos has descubierto? ¿Cómo has empezado a ser consciente de todo esto? Sí, hola a todos y todas. Yo es cierto, ¿no? que lo que es elevar a la conciencia los sesgos como tal, ¿no? Tal cual lo contaba Dina, el tener estereotipos, el tener estos prejuicios, es como que de alguna forma somos conscientes, más o menos, ¿no? Durante la vida, como decía Inés, pues te pasan cosas y dices, ostras, de verdad me pensaba una cosa sobre esta persona, la he conocido y nada que ver, ¿no? Y de forma latente están ahí. Pero de esta forma así consciente, como decía Dina, ¿no? De lo que decíamos, yo creo que hace más o menos 2 años y fue a raíz de llevar el proyecto, la estrategia de diversidad e inclusión en la oficina de Barcelona, ¿no? De incorporarme a Everis en el área de Talent Management y que en aquel momento digan, oye, como compañía apostamos por la diversidad y la inclusión, vamos a ver cómo la bajamos en la oficina de Barcelona. Y yo empezar a leer, ¿no? A buscar documentación, artículos, bibliografía, ¿no? Qué son los sesgos, los estereotipos, cómo opera el cerebro, ¿no? Porque aunque haya hecho psicología y lo ves en la carrera o ves diferentes maneras, ¿no? Realmente no era consciente. Entonces yo diría que un poco mi aprendizaje en sesgos y mi conciencia real fue a raíz de este proyecto y gracias a este proyecto que yo lo digo, ¿no? Internamente cuando hablo, ¿no? Que me hizo el clic de ser consciente de estos sesgos. Y uno de los sesgos sí que es verdad, ¿no? Pues que si más adelante hablamos, por no extenderme, que yo tengo muchísimo, es el sesgo de afinidad. O sea, lo tengo brutal, luego lo contaré, ¿no? Pero sí me he dado cuenta y me he dado cuenta de lo poco diverso que es mi entorno también, ¿no? Y de ciertas clasificaciones que vamos haciendo. Pero yo diría eso, que mi nacimiento en temas de sesgos fue hace 2 años, más o menos, así consciente. Bueno, esto es un camino. Y desde luego, además, posiblemente habrá muchos otros sesgos que iremos descubriendo a lo largo de la vida y alguno que se nos escapará por ahí, que nos quedará siempre pendiente. Así que aprovecho, Ana, para preguntarte también si por tu parte podrías compartirnos alguna experiencia en la que tú misma te hayas sentido etiquetada o discriminada, víctima de algún tipo de estereotipo o sesgo por parte de otras personas. Sí, y esto, bueno, sobre todo quien me conozca, ¿no? Directamente también de allí de la oficina y demás. Yo tengo psoriasis, creo que cada vez es más conocida la psoriasis, ¿no? Como enfermedad de la piel. No sé si de los que nos estáis escuchando alguien tiene psoriasis, porque cada vez también pues sale más, ¿no? Pero es cierto que la tengo desde hace 11 años. Y en mi caso hay psoriasis más visibles o menos, ¿no? Por las zonas del cuerpo, pero mi psoriasis es bastante visible en los brazos y sobre todo en las piernas. O sea, imaginaros también el momento de educación física en el cole, el momento ir a la playa con amistades a nivel de adolescencia, porque os digo, yo la tengo desde los 11 años, más o menos diagnosticada. Entonces sí que es verdad, no sé si tan erróneamente etiquetada, porque al final es algo visible, la gente lo ve, pero sí que es verdad que yo mucho tiempo he sentido que mi cuerpo no era el normal, no era el cuerpo estándar, ¿no? Y que cuando vas a ciertos sitios, pues te miran 2 veces, ¿no? Y ahora lo aceptas, ves que es normal, pero sí que me he llegado a sentir discriminada por esto, ¿no? O que compañeros de clase, sobre todo cuando eres más pequeño, ¿esto qué es? Esto se contagia, esto se pega, ¿no? Y caras, ¿no? En este caso, entonces sí que es verdad que luego la vas aceptando, pero a mí me ha costado, ¿no? Ese paso y sí que me he sentido mal o me he sentido diferente por esta condición de la piel, digamos, por estas manchitas que tengo en el cuerpo. Buen ejemplo también. La verdad es que yo creo que esta parte de las experiencias propias que hayamos ido viviendo es muy rica y me gustaría escucharla de parte de todos los panelistas. Así que, Xavi, ahora gracias, Ana, también por compartirlo. Y, Xavi, si tú tienes algún ejemplo, también nos encantaría escucharlo. Bueno, hasta este mediodía mi respuesta hubiera sido que no. Os lo explico. Lo que se podría entender estrictamente por discriminado
Es decir, haber sido excluido o tratado de manera desigual. A mí me tratan de una manera y a otros otra por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición, etcétera, etcétera, etcétera. No pienso que lo haya estado, o al menos de manera consciente por mi parte, o de manera clara o significativa, ¿no? Siempre hay situaciones en las interacciones con otras personas que no son perfectas, que a uno le pueden contrariar o no dejar satisfecho, pero entiendo que responden a que las personas tenemos distintas visiones, distintas opiniones, distintos intereses, ¿no? Pero en una comida este mediodía, hablando del tema y del webinar que iba a tener en un rato con una persona, me ha hecho ver un ejemplo que en que sí lo he estado, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y en Everis tuve que escuchar hace muchos años de un socio que frente a los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros industriales éramos los ingenieros de la vieja economía y que era mejor no fichar a ingenieros industriales. Y yo llevaba medio año, un año en Everis. Y la verdad es que eso a mí no me afectó, no me sentí discriminado, pero me ha llevado a reflexionar que es muy importante tener en cuenta siempre la sensibilidad del otro, no la tuya. Situaciones que a uno puedan afectarle o importarle, o no afectarle y no importarle, a otra persona pueden afectarle y mucho, ¿no? Sin duda, totalmente. Justo en esta línea había una persona comentando, Patricia, que dice que en las entrevistas de trabajo, ¿no?, se discrimina aún mucho y los sesgos de las personas que entrevistan a veces son muy evidentes. Podría pasar con la carrera o los estudios, como comentas tú, ¿no? O podría pasar con cualquier otro tipo de etiqueta, realmente. Sí, perdona, Sí. Es posible que esos comportamientos se dan sin duda. También es un tema cultural, ¿no? Y seguro que el tipo de entrevistas que hacemos en unas culturas u otras son muy distintas también, ¿no? Y probablemente hemos de mejorar muchísimo en ese ámbito, ¿no? Seguro que las entrevistas en Reino Unido son distintas que las de España o en América Latina o en Estados Unidos, sí, sin duda. Totalmente. Y de la misma manera seguimos trabajando por ir trayendo todo esto a la consciencia e ir evitando que nos bloquee o que nos suponga un obstáculo precisamente en selección y en cualquier otro ámbito laboral. Inés, me gustaría que respondieras tú también a esta cuestión. ¿Qué ejemplos nos podrías comentar? Pues a ver, yo te podría dar millones, pero ahora mismo me viene uno a la cabeza. También estaba en un viaje, esta vez en Estambul. Yo estaba viajando con 2 personas más, pero estas 2 personas eran 2 chicos. Claro, en un restaurante yo pedí un vaso de agua y nadie me hizo caso. Después de, no sé, la 5ª vez y nadie hacerme caso, una de las personas que estaba viajando conmigo dijo, traerle un vaso de agua. Claro, el camarero fue y me trajo el agua. Sinceramente, yo me sentí súper enfadada. O sea, a mí me chocó muchísimo. Me sentí súper enfadada porque yo sentía que toda mi vida había sido discriminada por millones de cosas más, ya te digo. Pero por ser mujer, ¿por qué iba a ser discriminada? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál era el problema con ser mujer, no? Y evidentemente, pues a mí me enfadó mucho en ese momento y me bebí el agua porque, claro, tenía sed, pero yo en el restaurante ya no quise comer. O sea, no tenía ninguna gana de estar allí porque me sentía discriminada, evidentemente. Está claro que este caso, ellos no lo hacen, digamos que conscientemente, porque esta es su cultura. Eso a mí me ha hecho abrir bastante mi mentalidad, ¿vale? Y a intentar no etiquetar simplemente por temas culturales, ¿no? Por lo tanto, a mí me ayudó, a la vez de haber sido discriminada, me ayudó a poder abrir mi mente. Interesante también, ¿no? Además que no tuvieras anteriormente, como tenías a lo mejor identificado otro tipo de sesgos o discriminaciones que podrías sufrir, pero concretamente por ser mujer, no, me duele. ¿Otros sesgos no duelen o no sé? No, sí que duelen, pero sabes que lo interioriza porque te pasa tanto que ya dice, bueno, pues otro más, no pasa nada, venga, seguimos. Pero no lo había visto y me molestó.
curioso también. Pues dentro de esto, creo que es interesante también que comentemos si ha habido alguna situación en la que tú puedas pensar ahora en la que hayas podido ser tú misma quien ha etiquetado erróneamente a otras personas, aplicando tus propios sesgos. No, como que hagamos el doble ejercicio. Sí, también, esto también tengo un montón, pero hay uno que es divertido y vergonzoso a la vez, y por eso lo voy a contar. Yo nací en República Dominicana y me mudé a España cuando tenía 14 años. Cuando llegué allí, mi madre me dijo, ten mucho cuidado y no salga con dominicanos aquí. Claro, yo no le di importancia porque ella no me dijo que estaba mal, no, simplemente no lo haga. Yo no le di ninguna importancia, seguí mi camino. ¿Y qué pasa? Que me he dado cuenta cuando me he mudado a Londres, hace solamente 2 años y pico, que yo no tengo ningún amigo dominicano en Madrid. Entonces sí que he estado haciendo un sesgo inconscientemente. Por lo tanto, sí. Ahí, ¿no? Ese de repente como sesgo hacia mi propio origen sin ser consciente de ello. Aquí no podemos decir que sea simplemente es algo que yo he escuchado, mi madre me dijo, sino es algo que yo interiorizo. Sí, efectivamente. Interesante, y que justo te hayas dado cuenta también cuando has vivido en un entorno muy diferente. Así es. Bien, pues le vuelvo a dar la palabra a Ana. Y Ana, te voy a preguntar esto mismo, si ha habido alguna situación en la que tú seas consciente de que has discriminado o etiquetado erróneamente a otras personas. Sí. Hay muchas, seguro, no sé si se me ve, ahí. Sí. Hay muchas, seguro, pero sí que es verdad que lo decía yo al principio, ¿no? Yo me di cuenta leyendo, aparte fue literal mientras lo leía, sobre el sesgo de afinidad, que es lo que os decía al principio, ¿no? Y esto es como cuando nosotros conocemos a alguien de entrada, es decir, primer vistazo, entras a un sitio y conoces a alguien, automáticamente la primera decisión inconsciente que toma nuestro cerebro, de alguna forma, es clasificar a esa persona en el grupo del yo o en el grupo de los otros. Entonces, si lo clasificamos en el grupo del yo, es porque esta persona, por lo que sea, me resulta familiar, comparto valores, comparto a veces nacionalidad, cualquier tema, ¿no? Yo me siento identificado o identificada con esta persona, y si percibo grandes diferencias, es cuando clasifico a esta persona en el grupo de los otros. Si está en el yo, enseguida la afinidad es como mayor, ¿no? Yo ya empiezo a hacer como microafirmaciones, seguramente en la interlocución con esta persona empiezo a sonreír más, ¿no? Me muestro más dispuesta. Y de lo contrario, si por lo que sea en mi cabeza he clasificado a esta persona como otro, como alguien diferente a mí, pues tienes cierto recelo o a lo mejor eres más introvertida o no fluye tanto la conversación, ¿no? Y de alguna forma me di cuenta que yo tiendo a hacer esta clasificación. Y de ahí lo que decía también al principio, que realmente mi entorno, mi grupo de amistades, mi grupo al final cercano y tal, es muy poco diverso. Es un grupo muy afín o muy parecido a mí, ¿no? Que siempre lo decimos con las amigas. Entonces me di cuenta de este sesgo entre muchos otros que debo tener, pero sí, leyendo fue tal cual. Volvemos ahí al punto de si mi entorno es poco diverso, quizá me es más complicado el darme cuenta de según qué sesgos, ¿no? Tengo. Exacto. Pues aquí, Ana, dándole un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Como decimos, y me gustaría saber qué fortalezas consideras tú que tienes para combatir estos sesgos. ¿Qué cosas te hacen única? Sí, pues lo mismo, yo vuelvo de alguna forma, y de hecho luego se hablará también, ¿no? Pero el tema de la psoriasis, yo fui capaz, ¿no?, de aceptarla, de no sentirme discriminada, o al menos no discriminarme yo a mí misma, por ejemplo, por la psoriasis. Y acepté que además me ha hecho como soy. Posiblemente gracias a ella pues intento cada día ser una persona un poco más empática, no juzgar por el físico sobre todo, ¿no? Cuando me paro delante de alguien pues es algo que es que ni pienso muchas veces, y sobre todo en físicos o temas visibles, ¿no? Entonces yo diría que mi gran fortaleza es mi psoriasis, porque me ha hecho como soy a nivel de esta empatía, ¿no? De intentar no fijarme por el físico y conocer a las personas más allá, que es como me gusta a mí que me conozcan también. Ahí que tú, digamos que lo que antes era un motivo de etiqueta o de discriminación, que se convierta en un superpoder. Sí. Voy con Xavi de nuevo.
Xavi, igual, si nos quieres comentar alguna situación en la que tú sientas que tú has podido discriminar a alguien o has podido etiquetar erróneamente a alguien, ¿y qué fortalezas crees que tienes? Bueno, tengo mucho trabajo por delante en este campo porque no soy consciente, o al menos no recuerdo ejemplos concretos en los que haya tenido actitudes claramente discriminatorias, ¿no? Conscientes, o cuando he reflexionado revisando acciones o comportamientos ha pasado, ¿no? Pero como os explicaba en el primer punto, el primer tramo de mi experiencia vital no fue muy diverso. Fue fantástica, tengo grandes recuerdos, pero no fue muy diverso, ¿no? Y por otro lado, sí que me gustaría comentar que hoy en día, debido al tipo de sociedad en el que vivimos, muy acelerado y exigente en muchos sentidos, podemos tener el riesgo de tener algunos comportamientos poco diversos o inclusivos, ¿no? Uno es la suspensión de juicio. Necesitamos tomar decisiones rápidas y muchas veces basamos nuestras decisiones en ideas preconcebidas o no basándonos en hechos. Otro es la escucha activa. Muchas veces las conversaciones las transformamos en monólogos en los que espero a que el otro calle para poder dar mi visión y no dejo influenciarme por la visión del otro. Y otro es la autoconsciencia, ¿no? Y tratar de evitar de ir en piloto automático y tener puntos de autocontrol o autoanálisis para reflexionar sobre nuestras conductas, ¿no? Entonces, relacionado con estos 3 puntos, sí creo que en ocasiones he usado información inicial o parcial para emitir juicios, o he primado más la información o los hechos que confirmaban mis opiniones, ¿no? Y claramente mi escucha activa, los que trabajan a menudo conmigo lo saben, es una competencia que siempre deberé trabajar porque es un punto débil que tengo, ¿no? A la vez me preocupan los sesgos inconscientes, ¿no? Que es un tema que en los últimos meses, hablando con algunas de vosotras, pues se toma conciencia de que existen y sobre los que hay que estar atento, ¿no? Yo lo que quería comentar aquí es que en los temas de diversidad e inclusión no nacemos aprendidos, o al menos yo no he nacido aprendido. Y de lo que se trata es de tomar conciencia del asunto y empezar a llevar a cabo pequeñas reflexiones, pequeñas acciones continuamente para desarrollar un entorno diverso e inclusivo, ¿no? Y hacer el camino andando. No me quiero extender, me preguntabas por las fortalezas. El tema de la autoconsciencia, el tema de tratar de serlo a menudo, o el tema de reflexionar periódicamente sobre mí, sobre mi misión, sobre mis responsabilidades y objetivos, creo que es una fortaleza, ¿no? Y creo que me va a ayudar de vez en cuando hago un full stop, ¿no? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, de vez en cuando. He incorporado esta parte y el hacer esas autorreflexiones me van a ayudar. Quería apuntar aquí un punto, si me permites, en cuanto a Everis, Fortaleza Everis. Yo creo que tenemos una oportunidad excepcional. Creo que somos realmente una compañía de gente buena y buena gente. No sé si todos los que estáis conectados aquí reconocéis un claim que utilizábamos antes de Attitude Makes the Difference. Gente buena gente muy diversa, como comentaba antes con la foto Barcelona. Si hablamos de la foto Italia, UK, Benelux, Latinoamérica, como mínimo 4 generaciones trabajando simultáneamente, hombres, mujeres, seguro con distintas orientaciones políticas, religiosas, distintos orígenes. Y creo que es una fortaleza que si trabajamos realmente bien para promoverla y trabajamos en el ámbito de la inclusión, me habéis enseñado que es eso de que todos bailemos en la fiesta, tenemos un elemento diferencial que nos puede hacer mejores como equipo. Justo, voy a hacer una breve incisión en esto que comentabas de que bailemos todos en la misma fiesta, ¿no? Es una frase que se ha ido haciendo conocida en estos ámbitos de diversidad e inclusión, que decía que al final una cosa es que te vayan o que te inviten a la fiesta, otra cosa es que te saquen a bailar, etcétera. Y ya dicen que la inclusión a tope es cuando bailas como si nadie te estuviera viendo en medio de la fiesta.
Muchas gracias, Xavi. Para cerrar esta parte, muy brevemente, Inés, te querría preguntar también cuál es la fortaleza, eso que te hace única en este ámbito también, y a continuación pasamos a las preguntas del chat. Vale, intentaré ser rápida. Sinceramente, quiero decir que gracias a todas las discriminaciones que he tenido durante toda mi vida, me considero una persona súper fuerte, muy positiva y con una mentalidad súper abierta a siempre, a no juzgar, a conocer a las personas, a dar lo mejor de mí, a apoyar en lo que haga falta y pues eso, que no sé si alguien necesita algo, aquí estoy. Qué bueno ahí también. Pues como veis, hemos hecho esta especie de resumen de qué sesgos tenemos, por qué cosas nos podemos sentir en algún momento etiquetadas de manera errónea, diferentes experiencias. Y me encanta porque ha habido muchísimas personas compartiendo en el chat, desde cuando ha empezado Ana compartiendo el tema de la psoriasis, a también temas de discapacidades, también temas de cultura o por ser de un determinado género, etcétera. Y dentro de esas preguntas que tenemos, me gustaría empezar por una que teníamos para Dina, me parece que ha surgido durante el momento de hablar de los sesgos y demás, que sería, Dina, ¿qué papel juegan los complejos? ¿Es que los demás nos discriminan o somos nosotros mismos los que nos excluimos a veces? Te paso a directo y cuando tú quieras. Vale, al final un complejo es puede ser construido por parte de los demás, por algo que te dicen de manera repetida, o puede ser una cuestión de autoimagen. Por supuesto, la parte de autoimagen es la parte más importante, que es cuánto tú te crees, lo que te dicen, cuánto tú te crees o qué seguridad tienes en ti mismo. Así que hay una parte de lo que te dicen otros, sí, pero hay una parte de autoimagen también, lamentablemente. Aquí, relacionada con esta, nos preguntaban también por el sesgo de confirmación. Concretamente decían cómo funciona el sesgo de confirmación y cómo podemos identificar cuándo entra en funcionamiento, cómo reconocerlo. Vale, el sesgo de confirmación es un sesgo que lo que hace es que tú busques información, tu cerebro busca información que confirme tus propias creencias, tus propios aprendizajes, lo que tú sabes, tus mapas mentales, tus modelos mentales. Eso es el sesgo de confirmación. Al final es muy parecido al que comentaba Ana de identificación. O sea, lo que busca, a ver cómo, vale, voy a intentar ser muy simple. El cerebro, digamos, tiene unas conexiones neuronales, ¿vale? Tiene unas neuronas que tienen unos caminos que se unen con otras neuronas. Esto se basa en la repetición, en lo que tú vas aprendiendo a lo largo de los años, en lo que ves. En el momento en el que tienes que aprender algo nuevo, digamos que dejas de tener algo automatizado para tener que reaprender. Y ya no es tu inconsciente el que lleva las riendas, sino que tú tienes que tener una motivación y de manera consciente decidir que quieres este nuevo aprendizaje, que quieres este nuevo camino. Entonces, esto es lo que pasa con todos los sesgos, que tienes que, uno, saber que los tenemos todos, y dos, tener la motivación de cambiarlos, saber cuándo entran en funcionamiento y tener la motivación de querer cambiarlos. Y luego, para trabajarlos en el día a día, que es algo que también nos preguntaban, lo que tenemos que generar es unos entornos de seguridad psicológica. Lo hablamos en el otro webinar, pero al final es intentar inspirar a los demás para que se sientan seguros, para que puedan ser ellos mismos, de alguna manera nosotros mismos con nuestros compañeros, mostrar nuestra vulnerabilidad, compartir nuestras ideas. Flora lo decía antes, mostrar respeto por integrar otros puntos de vista y curiosidad por saber qué es lo que piensan. Intentar ver el desacuerdo y que haya alguien que no esté en contra, que no está a favor de lo que tú dices o que vea las cosas de una manera diferente como una oportunidad y no como vamos a luchar por ver quién tiene razón.
y creo que Xavi lo ha dicho antes perfectamente bien, tener conversaciones significativas, de verdad, hablar con las personas, conocerlas, tener conversaciones, es la manera de poner en valor, de eliminar el sesgo y poner en valor la diferencia. Absolutamente. Ahí me has recordado esta frase que creo que era de Einstein, diciendo algo como de que si quieres hacer algo diferente, o sea, si quieres conseguir un resultado diferente, tienes que hacer algo de manera diferente, ¿no? Si sigo haciendo las mismas preguntas, teniendo las mismas conversaciones, el mismo entorno, las cosas no varían. Pues muchas gracias, Dina, también por esas respuestas. Voy a pedir ahora a Flora que nos responda un par de preguntas más que había por aquí, más de su ámbito. Y una de ellas es, yo tengo 2 preguntas de Nuna. ¿Qué acciones específicas se han llevado a cabo en la compañía para luchar contra la discriminación en cualquiera de sus formas? ¿Y cuáles son los deberes que quedan para el futuro? Estás muteada, no te escuchamos, perdona. Sí, gracias, Berta. Intento responder rápido, que nos quedan 2 minutos. A ver, mira, ¿qué acciones hemos llevado a cabo? Básicamente, lo comentaba antes Xavi, en concreto para Barcelona, pero a un nivel más amplio hay un plan global que tiene 4 ámbitos de trabajo. No es nuevo, lo llevamos trabajando desde hace tiempo, pero es cierto que le estamos dando ahora muchísimo más empuje, también muestra del compromiso que tenemos en Everis con este tema, con la visión que os he compartido al principio. Hay un ámbito fundamental que es elevar el nivel de conciencia de todo esto y hablar de esto, y por eso se han montado esta serie de webinars y estos entornos para poner un tema que realmente está ahí y queremos que eso, que todo lo que nos hace únicos sume y nos haga todavía mejores y, como decía Xavi, poner a jugar el valor de Everis, que creo que esto es fundamental, imprescindible y va a ser ventaja competitiva conforme vayamos evolucionando en esto. Cosas que hemos hecho en el pasado en esta línea, no solamente hablando de esto, es trabajar en el nivel de autoconocimiento de los líderes. Todos los programas que van de liderazgo para todos los niveles, pero especialmente empezando por los socios y por todo el equipo ejecutivo, elevar el nivel de autoconocimiento es elevar la capacidad de crear una empresa diversa, porque cuanto más te conoces, más sabes cuándo te sesgas, cuándo no sesgas, qué patrones entran a funcionar en el inconsciente, y mucho más fácil es pararte y decidir si vas a reaccionar o vas a actuar porque has tomado conciencia de que te está funcionando un sesgo inconsciente. Esta sería como una de las líneas. Luego hay 3 más. Otra es, estamos trabajando de forma activa en el recruiting, porque es imprescindible que en el propio proceso de recruiting esto no nos juegue, también para que tengamos una empresa cada vez mucho más diversa. También en el proceso de promoción, tanto evolución a otra categoría, a otro nivel, a la propia asignación a los proyectos. Esto es imprescindible también para que no nos dejemos llevar por los sesgos. Y luego, por último, hemos hecho un trabajo también muy intenso en toda la Everis University, asegurarnos que todos los contenidos de los cursos no tenían estos sesgos, y nos hemos encontrado muchos. Que cuando nos hemos puesto a mirar con estas gafas, esto es, señores, nos ponemos las gafas, y cuando nos ponemos las gafas, bueno, pues vemos, como decía Berta, ¿no? Pues hemos visto coches blancos de los que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento, con lo cual yo creo que esto es un buen avance que no está todavía conseguido. Pero si tuviera que mirar a futuro, y creo que todavía nos queda, aquí yo creo que lo más importante en esto de la diversidad, para mí esto es un camino que es inalcanzable. De la misma manera que el camino de conocernos a nosotros mismos es inalcanzable, un día descubres un sesgo y cuando ya lo tienes controlado de repente te das cuenta de que tienes otro. Lo de la diversidad y sacar el máximo partido es inalcanzable. Entonces creo que lo importante es andar el camino, andarlo con consciencia, y que cada uno a nivel individual sea súper consciente de eso. Y habéis hablado, vamos, me han encantado todas las reflexiones que habéis compartido y lo que habéis, bueno, a nivel también personal, compartido en este foro. Y quería deciros, porque habéis hablado mucho de escucha. Y creo que hay una cosa, y es muy importante la escucha. Yo también he hablado de la palabra curiosidad, pero gracias a vuestros comentarios me ha venido a la mente una frase que os la quiero compartir, y es: siempre se ha dicho, ¿no? Tenemos una boca y 2 oídos porque hay que escuchar más y hablar menos.
pues voy un paso más allá. Creo que realmente empezaremos a tener un entorno verdaderamente diverso cuando no escuchemos con los oídos y con el cerebro y con el ego y empecemos a escuchar con el corazón, que ahí es realmente donde conectas con el ser humano que tienes enfrente. Dejas al lado tu ego, dejas al lado, o sea, como con los ojos del niño que se asombra y con ese corazón abierto realmente para conectar con la persona que tienes enfrente y para conocerla y no simplemente pues para acabar en esa conversación desde otro lugar. Así que creo que bueno, que sería un poco lo que nos queda, aprender a escuchar con el corazón abierto y a abrirnos a la gente que es distinta a nosotros. Justo, muchísimas gracias por esas conclusiones, Flora, porque también creo que aprovechando que has respondido a alguna pregunta más que había por ahí también de qué podemos hacer como personas que colaboran, ¿no?, para entender mejor este tema de los sesgos, de que me voy dando cuenta poco a poco de todo esto que ocurre. Muy bien, pues sabemos que nos podemos estar dejando alguna pregunta por ahí pendiente, pero más o menos con las respuestas que han dado Dina y Flora, cubrimos un poco ese espectro. Igualmente, estamos a vuestra disposición para más dudas, etcétera. Tampoco queremos entreteneros más, ya que os habíamos prometido una horita y dejaremos este webinar grabado a vuestra disposición en Knowler para que lo vea cualquier persona de la compañía. Despedirnos, daros las gracias por vuestra participación, por todos los comentarios que han ido surgiendo, que realmente aportan, visibilizan las diferentes diversidades dentro de la compañía, que es lo que más queremos, y que todo esto vaya entrando en nuestra conciencia. De ahí lo de diversidad subjetiva y las distintas perspectivas con las que vemos el mundo. Nada más en la línea de lo que decíamos, esto de ponerse las gafas de vez en cuando y decir qué es lo que tengo a mi alrededor y cómo es mi entorno, cómo soy yo, es lo mejor que os podemos recomendar para seguir trabajando el conocernos como personas y el conocernos como colaboradores y colaboradoras. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro webinar. Estamos viendo por aquí que muchas gracias, que os han gustado. Así que nos vemos dentro de unos meses. Organizaremos más. Seguid pendientes de todos los correos que os lleguen al respecto. Muchas gracias. Abriros los micros, panelistas, colaboradores, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bye. Nos vemos.